Llegamos a nuestro penúltimo segmento de la mañana. Recordándoles que esta es la serie Feliz para Siempre, cuyo objetivo es prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Amós 4:12. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Nos encontramos en la serie Feliz para Siempre, Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Julio 30. Tercer trimestre, el poder de la palabra de Dios. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y les invito a orar. Nuestro Dios que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por permitirnos el análisis de la lección de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes en esta hora. Sea usted quien nos dirija, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estudiado la lección número 1, siendo a un líder invisible. Primera de Pedro 1, 8 y 9. La lección número 2, cómo experimentar el poder de la palabra de Dios, Juan 6, 63. Luego vimos la lección número 3, vivir en Cristo, Mateo 13, 44. Y la semana pasada, nada más, hace solamente un día, vimos la lección número 4, el sufrimiento inevitable, Filipenses 3, 7 al 11. Estas 4 lecciones nos sirven de base para estudiar el corazón de la ley de Dios. Lección número 5. El sábado. Te voy a pedir, mi querido hermano, que si estás haciendo alguna otra cosa y puedes dejar de hacerla, te concentres en los próximos 10, 15 minutos. 10 minutos, vamos a hacer 10 minutos por ahí. Dame 10 minutos. Quiero trabajar contigo lo que es esta lección introductoria, que habla sobre el distintivo entre Dios, que Dios ha colocado para su pueblo para diferenciarlo del resto. ¿Cómo así, hermano Moreno? Por eso te pido que te quedes conmigo. Dame estos minutos. Los textos bíblicos que vamos a ver esta semana van desde Génesis 2, 1 al 3, pasando por Éxodo 20, 8 al 11, 31, 12, 13 y 16, 17, Deuteronomio 5, 12 al 15, hasta el Nuevo Testamento, cuando vamos a ver a Lucas 6, 1 al 5, 13, 10 al 13 y a Juan 5, 1 al 18. Son muchos los textos que hablan del sábado. Comencemos con las 3 preguntas que queremos estudiar esta semana. Primera pregunta. ¿Cuál es el origen del sábado como día de reposo? Segunda, ¿qué hay de cierto en que Jesús o alguno de sus discípulos cambiaron el día de reposo? Perdón, esa era la tercera. La segunda, ¿por qué el domingo es el día de adoración más popular en el cristianismo?
Ya te dije la tercera, así que vamos con el texto de la semana. Este texto no lo sabemos como una poesía, pero vamos a intentar leerlo en la versión que está en pantalla. Creo que es Reina Valera 1960, no me fijé. Pero ustedes confirmarán eso haciendo un análisis por su cuenta. Éxodo 28 al 11 dice así. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, bendijo Jehová el día de reposo y lo santificó. Este es el cuarto mandamiento registrado en Éxodo 28 al 11. El concepto clave de la semana. Por supuesto, el sábado. El cuarto mandamiento de la ley de Dios ordena la observancia del sábado como día de reposo. El sábado fue instituido en el Edén. Y fue el día de descanso guardado por Cristo y sus discípulos. Esta es la serie Feliz para Siempre, presentada por el Ministerio Conéctate a Jesús y Seminario TIS. Para hoy domingo tenemos. Son pocos los cristianos que guardan el sábado como día de reposo, aunque el cuarto mandamiento declara, el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Gente que dice creer en la palabra de Dios han sugerido que cada cristiano debiera seleccionar su propio día de reposo y guardarlo. No obstante, existe una diferencia entre escoger tu propio día de descanso y observar el día que Dios apartó para sus hijos. En cuanto al testimonio de la semana, el título del mismo es Una ruta tortuosa. Me impresionó la palabra tortuosa. Y por ello quiero registrar el testimonio tal cual como aparece. A fin de mejorar su conocimiento de inglés, Dimitri se trasladó a Moscú. Estando allí, compró 3 libros en inglés de la autora cristiana Elena G. de White. Unos meses después de llegar a Moscú, a Dimitri y a su esposa, la Embajada de los Estados Unidos le concedió una visa para viajar a ese país para estudiar en un seminario metodista.
En Estados Unidos, él continuó leyendo los libros de Elena G. de White. Al año de su llegada a Washington, la capital de Estados Unidos, los Dimitris comenzaron a asistir a una de las principales iglesias adventistas de aquella ciudad, pues se habían convencido de la vigencia del cuarto mandamiento, del decálogo que ordena la observancia del sábado, aunque todavía continuaban asistiendo a una iglesia metodista los domingos. 4 meses después de graduarse, y luego de muchas oraciones, Dimitri recibió una invitación para trabajar como pastor en una pequeña iglesia metodista en Minnesota. A los 2 meses de estar en aquella iglesia, inició una serie de estudios bíblicos. Entre los estudios que impartió había uno sobre la Biblia, sobre lo que la Biblia realmente enseña sobre el día de reposo. Después de unos 5 meses de reuniones, el supervisor del distrito llamó a Dimitri a su oficina. No pienso despedirlo todavía, pero por favor no siga enseñando doctrinas extrañas, le dijo. Gloria a Dios, pensó Dimitri. Todavía tengo unas pocas semanas para completar la serie de estudios. Al concluir la última reunión, Dimitri le dijo a los reunidos: creo que la iglesia adventista es la iglesia verdadera. Tengo la convicción de que en ella se encuentra mi futuro. Por supuesto, luego de aquella declaración, como era de esperar, el supervisor lo despidió. En el momento de darnos este testimonio, Dimitri se encontraba estudiando en el Seminario Teológico Adventista de la Universidad de Andrews, en Pershing Spring, Michigan. Continuamos mañana, mis queridos hermanos. Y te agradezco que me hayas acompañado en estos minutos. Mañana veremos el origen del sábado. El martes veremos la importancia del sábado. El miércoles Jesús y el sábado. El jueves los apóstoles y el sábado. Y escuchen lo que va a suceder el viernes. Para meditar, estudiaremos porciones de una tesis doctoral escrita por el único no católico graduado en la Universidad del Vaticano, el pastor Samuel Bacchio, y su tesis doctoral bajo el título en español Del sábado a domingo. En inglés, como aparece en pantalla, From Sabbath to Sunday. Te espero esta semana, queridos hermanos. Vamos a estar gozando grandemente, estudiando la verdad del sábado. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno. Y esta ha sido la lección de escuela sabática para nuevos creyentes.
el poder de la palabra de Dios en esta semana, el sábado. Gracias, Señor, le damos por habernos permitido el análisis y estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos, buen Dios, para que cada palabra que hayamos dicho haya servido de edificación para los que han escuchado. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Te espero mañana para continuar estudiando si así el Señor nos lo dispone. Por favor, ora por este ministerio. A continuación, vamos a ver la cápsula de la historia de la Iglesia Adventista en los próximos 5 minutos. Hemos visto qué ocurrió antes del Chaco. Página 11 y 21 de la cartilla de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Hoy vamos a ver la página 30 y la 37. Dice: cápsula de la historia de la Iglesia Adventista. Si los adventistas no fueron los que fijaron la fecha de la segunda venida durante la primera mitad del siglo XIX, ¿por qué la gente dice que fuimos nosotros? A raíz del Chaco sufrido el 22 de octubre de 1844, algunos de los integrantes del movimiento milerita se decepcionaron y perdieron la fe. Otros regresaron a las iglesias de donde procedían. Y un grupo decidió seguir estudiando la profecía con el objetivo de comprender qué había sucedido en realidad el 22 de octubre de 1844. Convencidos de que sus cálculos eran correctos y que la palabra de Dios es infalible. Al tercer grupo, tras muchas oraciones y estudios de la Biblia, fue el que unos 20 años después, 19 para ser exacto, en mayo de 1863, encabezaría la organización de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Eligieron a John Byton como el primer presidente de la naciente iglesia. Aunque nuestra iglesia surgió de las raíces del milerismo, hemos y queremos dejar bien claro que como iglesia adventista del séptimo día nunca hemos puesto fecha de caducidad a nuestro planeta. En otras palabras, nunca un adventista del séptimo día ha anunciado la venida de Cristo en una fecha determinada. Creemos que el advenimiento de Cristo ocurrirá pronto. Por eso somos adventistas. Le damos seguimiento a las señales. Sostenemos que el regreso de Cristo está a la puerta.
pero no sabemos ni el día ni la hora cuando ocurrirá dicho evento. Vayamos entonces a nuestra segunda parte de esta cápsula de historia de la Iglesia Adventista. Página 37 de la cartilla, los que la tienen pueden seguirnos, y los que no la tienen pueden pedirnos, que es totalmente gratuita, incluyendo el envío. En la fundación de la Iglesia Adventista hay 3 personajes que desempeñaron un papel muy relevante. Por cierto, la palabra relevante nos está haciendo muy muy popular, se está haciendo muy familiar en nuestro seminario. En las próximas 3 lecciones hablaremos un poco de cada uno de ellos. Empecemos con Joseph Bate, que nace en 1792 y el Señor lo llama al descanso en 1872. O sea, nace en 1792 y 80 años más tarde el Señor lo llama al descanso. 1872. Fue un capitán de la Marina Mercante que en 1839 aceptó el mensaje de William Miller, de quien hablamos en las 2 cápsulas anteriores. En 1845, tras haber leído un artículo sobre el 4º mandamiento, o sea, el sábado, que acabamos de mencionar en la lección de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, y llegó a ser el primer ministro adventista que guardó el sábado. Pregunta de ejercicio: ¿quién fue el primer ministro adventista que guardó el sábado? Ya sabemos, Joseph Bate. Además, en 1863, año en el que se organizó la iglesia como iglesia, fue el primer presidente de la primera asociación organizada, la Asociación de Michigan. Bate es muy conocido entre nosotros por las siguientes anécdotas. Tras haber pasado toda la noche estudiando la Biblia, un amigo de Bate, James Hall, le preguntó: ¿qué hay de nuevo, capitán Bate? Él respondió que el sábado es el día de reposo. Hall decidió estudiar la Biblia y poco después también llegó a ser un observador del día de reposo. Bate es considerado el apóstol del sábado. Como parte de esta anécdota, quiero decirte lo que encontré en el libro A Menos que Olvidemos. Joseph Bate, que era el capitán de la Marina Mercante, de una embarcación, ordenó a todos sus marineros descansar en sábado. Eso fue extraordinario. Ustedes saben lo que es para un marinero que le dedica el fin de semana a la parranda y a la diversión, que se le ordene descansar. Y lo más interesante es que, salvo algunas protestas pequeñas, Joseph Bate era un capitán tan admirado por sus marineros que todos
acataron la orden. No bajaron al pueblo, no bajaron al puerto a practicar lo que generalmente hacían, sino se quedaron en la embarcación adorando a Dios, teniendo como pastor a su capitán, Joseph Page. Amigos, te espero la próxima semana cuando continuaremos con esta historia. Recuerden que este es el primero de 3 pioneros de la Iglesia Adventista que vamos a estudiar en esta cápsula sobre la historia de la Iglesia Adventista. Oremos. Gracias, Señor, por las cápsulas sobre la historia de la Iglesia Adventista. Oramos, buen Dios, para que la experiencia de estos hombres, como lo fue Joseph Page y otros más, nos sirvan a nosotros como material relevante para el cristianismo moderno. Y que no solo se quede en la historia el testimonio de estos valientes pioneros de nuestra iglesia. Por Jesús. Amén. Ha sido un gozo tremendo, mis queridos hermanos, estudiar con ustedes la cápsula de la historia de la Iglesia Adventista del séptimo día. Está pendiente, porque el próximo domingo continuaremos con estas cápsulas. Quiero invitarte, porque ya prontito, en un par de días, estamos a 2 días de iniciar el seminario Mi Salud Integral. Prepárate, porque acá vamos a hablar de cómo fortalecer la mente con un libro que se llama Mente, Carácter y Personalidad. El cuerpo con un libro que se llama Consejos sobre régimen alimenticio. Y el espíritu con un libro que se llama Las Sagradas Escrituras. Te espero.